Para entender el tema de Afganistán, lo que está sucediendo hoy en día, tenemos que remontarnos a la época de la Guerra Fría, ¿sí? Específicamente al año 1979, cuando la Unión Soviética, en su afán por expandir la ideología comunista, ocupa Afganistán y se instala ahí por 10 años. Posteriormente, una vez que la insurgencia y los grupos rebeldes lograron sacar a la Unión Soviética de Afganistán, comienza a formarse un grupo en el país vecino de Pakistán llamado los talibanes. Los talibanes eran afganos, principalmente exiliados, que empezaron a formarse, como lo decía, en Pakistán, pero con la intención de dominar Afganistán, su patria, y tratando de reponer lo que habían perdido con los soviéticos, y en este caso el tema religioso, el tema de la libertad, como ellos lo decían, y pues fue como surge este grupo conocido como los talibán, que significa en el idioma pastún estudiantes. El movimiento llega en 1994 a Afganistán y empieza a dominar el territorio. Posteriormente tenemos que recordar que en el 2001 hay un ataque hacia los Estados Unidos, principalmente del grupo Al-Qaeda, y este grupo se dice que se estuvo entrenando en Afganistán, principalmente apoyado por los talibanes. No precisamente que los talibanes formen Al-Qaeda, pero sí pues con el apoyo, ¿no? Y el acuerdo de que podían entrenarse en ese territorio. Entonces, cuando se dan estos ataques, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es lanzar una represalia contra Afganistán, buscando a su principal responsable, Osama Bin Laden, que en ese entonces era el líder de Al-Qaeda. En este sentido, lo que sucede es que Estados Unidos, junto con un grupo de aliados, principalmente de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte para Defensa Mutua, empiezan a ocupar Afganistán y se instalan ahí por 20 años, ¿sí? En todo este tiempo fueron desterrados los talibanes. Sin embargo, pasaron presidentes de Estados Unidos, pasó el presidente Bush, llegó el presidente Obama. El presidente Obama era de una ideología más multilateral, más diplomática, y él retiró a sus fuerzas de Irak, ¿sí? Las cuales también habían sido desplegadas en ese país por parte del gobierno de George Bush en el 2003. Y al retirar a las fuerzas de Irak, se crea un nuevo grupo terrorista llamado ISIS, ¿sí? ISIS o el Estado Islámico, que tiene una ideología mucho más de expansión, mucho más de imponer, incluso con la violencia, el Islam. Entonces, este ISIS empieza una guerra en Medio Oriente contra diferentes grupos, principalmente de origen chiita, los mismos musulmanes, pero de origen chiita, y sus principales objetivos eran Siria e Irak. Entonces, aquí tenemos ya varios grupos: ISIS, Al-Qaeda, los talibanes, etc. Así es como surge, y con la llegada de Donald Trump al poder en 2016 a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, por cuestiones más bien económicas, él dice: yo voy a sacar a las tropas americanas de Afganistán porque nos cuestan mucho dinero. Firma un acuerdo con los talibanes en febrero del 2019 en Doha para pues cumplir con este objetivo. Fue en 2020, me parece, este acuerdo, en Doha, Qatar, y pues con la promesa de que iban a retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán, con el compromiso de los talibanes de no permitir que ese territorio se convirtiera nuevamente en un terreno para entrenar terroristas. Entonces, este acuerdo no lo vio nada bien el ISIS. El ISIS tiene como principal enemigo a Estados Unidos y todo lo que es la ideología de Occidente, y lo que sucede es que pues empiezan a tomar a los talibanes, el ISIS, también como su principal enemigo. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Cuando llega a la presidencia el presidente Joe Biden, pues por una parte cumpliendo el acuerdo que ya se había firmado por parte de la administración anterior, y por otra parte también buscando pues terminar con estas campañas o estas guerras eternas, como se les suele llamar, de que Estados Unidos se instala en un país, a sus tropas, sus bases, y se quedan ahí por tiempo indeterminado. Pues decide retirar esto con una fecha simbólica, ¿sí? Para él la idea era tener ya afuera a todos los estadounidenses de Afganistán el 11 de septiembre del 2021, específicamente 20 años después de los ataques de Nueva York y Washington. Entonces, lo que sucede en este caso es que se retira Estados Unidos, pero retirar las tropas
da pie a que los talibanes empiecen a moverse en gran cantidad, porque bueno, nunca disminuyeron en su número, incluso se fueron incrementando, y empiezan a correr los temores de que los talibanes que aplican la Sharia, que es la ley musulmana, digamos la ley civil, pero basada en la religión musulmana, empiezan a generar temor en la población de Afganistán, tanto en los propios afganos como en los extranjeros que viven ahí, buscando pues frenéticamente escapar de ese país, ¿no? Y por eso vimos los tumultos en el aeropuerto, tratando pues de, como dé lugar, subirse a un avión para tratar de escapar. En este mismo contexto es que se da un ataque terrorista adjudicado precisamente al ISIS en su división afgana, y pues precisamente para mandar un mensaje de que los talibanes son sus enemigos, los consideran traidores precisamente por el tema de que hicieron un pacto con los Estados Unidos para lograr salir, que bueno, finalmente era lo que buscaban, pero no de esa manera negociando, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues hay muchas expectativas. Por ejemplo, los países vecinos están preocupados, Pakistán, Irán, la misma Rusia, están preocupados, pero también están moviendo sus piezas para tratar, por una parte, de hacer alianzas con los talibanes, ¿sí? Precisamente porque saben que prefieren tenerlos de su lado y de esa forma controlar un poco más lo que suceda en el territorio. Por ejemplo, que ya no sea campo de entrenamiento para grupos como Al-Qaeda, que sigue vigente a pesar de que Osama Bin Laden ya no está en el escenario. Otro aspecto pues es el tema de Irán, de Pakistán, etcétera, que también pues están buscando evitar que todos los afganos que ya no quieren estar bajo la ley sharia radical de los talibanes, pues se convierten en refugiados, ¿no? El tema de los refugiados siempre ha sido un tema problemático. ¿Por qué? Porque genera crisis humanitarias. Entonces, no es lo mismo que llegue un migrante o 2 migrantes a la semana que lleguen 20,000 en un día, ¿no? Entonces, esto es una situación que está generando también mucha preocupación. Muchos otros países occidentales, incluido México, ya están abriendo sus puertas para que recibir, en este caso, grupos de afganos que quieran salir, especialmente mujeres y niñas, que son las que más peligro corren con esta ley sharia. ¿Y por qué el peligro? Bueno, porque la interpretación de los talibanes de la sharia es muy radical y ya se vivió a fines de los años 90, ¿sí? Entonces, de ahí la preocupación, porque ya los conocen, porque ya saben de qué son capaces, por ejemplo, de apedrear mujeres por el tema o lapidar, como se le conoce, por el tema de adulterio, de no permitir la educación de las niñas, ¿sí? Pensemos en el caso de Malala, por ejemplo. Malala fue tiroteada por un grupo de talibanes precisamente por su activismo, por la educación de las niñas. Entonces, este es un tema que ya se conoce de los talibanes, aunque ellos con estos acuerdos, estos movimientos que hemos visto en las últimas semanas, dicen que ya cambiaron, que van a ser distintos, etcétera, pues también habrá que ver si eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que puede pasar finalmente? Bueno, creo que se van a sentar a negociar las diferentes partes, tanto internamente como países que pues de alguna forma puedan influir en la situación de Afganistán. Los talibanes solos no pueden mantener un país, necesitan estas alianzas, y creo que estas negociaciones pues irán encaminadas a comprometerlos realmente a que ese cambio pues sea en favor de la misma sociedad de Afganistán.